Buenos días a todos. Iniciamos la sesión plenaria del mes de marzo, aunque es ordinaria, ha sido cambiada del día por motivo de la Semana Santa. El orden del día que tienen los concejales son el siguiente. Es la parte 1 resolutiva, lectura y, en su caso, aprobación de los borradores de actas de las sesiones anteriores. Borrador de acta de fecha 23 de febrero, convocatoria ordinaria. Y borrador de acta de sesión 28 de febrero, convocatoria extraordinaria y urgente. Y borrador de acta de la sesión de fecha 9 de 3 de 2018, convocatoria también extraordinaria. Y todos los documentos, evidentemente, han sido publicados en el portal de Transparencia, en la web municipal y el resto de espacios normativos. ¿Alguna apreciación? Pues se aprueban por asentimiento. El punto número 2 és el conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, los ayuntamientos de Altea, l'Alfàs del Pi y Benidorm y el Club Náutico de Altea para la vigilancia, control y gestión de la zona marítima incluida en el Parque Natural de Serra Gelada y su entorno litoral. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del equipo de gobierno. Gracias, señor alcalde. Bien, muy rápido porque es un punto que ya se debatió en la última Comisión de Hacienda y Régimen Interior. Es un convenio que, como bien dice el enunciado, abarca a los 3 ayuntamientos, Benidorm, Altea y Alfat, y al mismo Club Náutico de Altea, para un mayor control del parque natural, tanto marítimo como terrestre. Con este convenio que vamos a firmar, si se aprueba, el ayuntamiento lo único que se compromete es a pagar 5.000 euros, que también los va a pagar el ayuntamiento de Benidorm, en concepto de gasoil para la embarcación que va a controlar las aguas. Sí que es cierto que en la misma comisión surgió una pequeña duda en el punto cuarto, que era si íbamos a contratar algún guarda para el parque. No se va a contratar ningún guarda. Es un punto que se pone por si algún día el ayuntamiento tuviera en plantilla algún funcionario que se dedicara a estas labores, pero como no las tiene, no va a haber ningún funcionario inscrito al Parque Natural. Repito, solo vamos a aportar 5.000 euros en concepto de gasoil para la embarcación. Gracias. Interviene el señor Lledó. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Voy a tratar de explicar lo que pensamos sobre este convenio. El presidente de la Generalitat Valenciana, en el año 2015, mediante decreto, asignó a la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural les competències en matèria de mig ambient, pesca y las competencias relativas a la gestión de los espacios naturales protegidos. ¿Por qué los unimos nosotros ahora? Según la concejal de Medio Ambiente, este convenio nace para proteger las praderas de Posidonia del Parque Serra Gelada. En el año 2005, nuestro litoral mostraba unas praderas de Posidonia en un estado óptimo de conservación. A día de hoy, su estado es peor. Si es así, ¿hay algún informe, estudio que nosotros desconozcamos que así lo indique? Si no lo hay, este convenio no lo comprendemos. En la cláusula tercera, en el punto primero, dice: la Generalitat hasta fechas recientes ha prestado servicio de vigilancia de la zona marítima incluida en el Parque Natural de Serra Gelada y su entorno litoral, mediante una embarcación y la tripulación correspondiente, todo ello a cargo de sus propios presupuestos, además de personal técnico facultativo para su dirección desde el año 2005. Es que la Generalitat, a través de sus técnicos, del SEPRONA, de los agentes medioambientales, según alguien, no ha cumplido debidamente su cometido en el Parque Serra Gelada. Y si es así, ¿en qué se basan? ¿Y por qué vamos a ser nosotros mejores? ¿Qué pasa? ¿Ahora somos la élite del medio ambiente? Vamos a lo económico. Según la concejal, este convenio representa un gasto mínimo, pero una vez leído no es tan mínimo. Y menos si pensamos que esto es competencia de la Generalitat y, por lo tanto, innecesario asumirlo nosotros. Vamos, que no costaba ni un euro. Ahora habrá que uniformar y proveer de los equipos REPI al personal. ¿A cuántos? ¿A 1, a 5, 10? No se sabe. En la cláusula tercera, punto cuarto, dice: el Ayuntamiento de Alfàs del Pi incorporará al servicio la vigilancia en caso de su previsible contratación el guarda rural de pesca. El señor portavoz nos dice que no. Pero bueno, en todo caso, más gastos.
A todo esto hay que sumar una pérdida presupuestaria de 5.000 euros anuales en combustible, multiplicado por 4 años, 20.000 euros aproximadamente. Esto no es tan barato como ustedes dicen, ni tan necesario. Y ahora, para ver lo innecesario de este convenio y su coste a las arcas municipales, vamos a la cláusula cuarta, donde dice: con la firma de este convenio se pretende contener el gasto de la Hacienda Autonómica, gracias a la colaboración desinteresada de los ayuntamientos firmantes. Contener el gasto de la Hacienda Autonómica. Nosotros, ¿a dónde hemos llegado? Esto es de vergüenza, tener que gastar en este convenio. Nosotros no desperdiciaremos ni un euro más de la gente del pueblo. Nuestro voto será en contra. Muchas gracias. Muy bien. Grupo Municipal Canviament de Tots. Sí, buenos días. Nosotros, por el contrario, consideramos que sin duda el convenio es necesario, al ser sus fines principales la protección de caladeros y gestión de las pesquerías, así como la protección de zonas biológicamente sensibles que se pretenden declarar como zonas protegidas. Y se justifica tan solo por la finalidad de realizar análisis y control de la calidad del agua marina, control de vertidos y protección de las reservas de Posidonia oceánica. Por ello nos alegramos de que se suscriba este convenio supramunicipal, cuyo fin es los mencionados. El convenio es ambicioso, impone una dotación presupuestaria de 5.000 euros para cada municipio que lo suscribe, así como una aportación de medios materiales y la contratación de hasta 3 personas para el cumplimiento de sus fines. El convenio, por lo tanto, no es gratuito y deja claro que no representará coste alguno para la Generalitat y que, por lo tanto, todo gasto deberá ser asumido por los municipios que lo suscriben, e insta a los municipios a elaborar un plan local de protección de la ribera del mar contra una eventual contaminación. Por estos motivos, solicitaremos la rendición de cuentas anualmente y supervisaremos que la colaboración entre entidades públicas y privadas y la contratación, en caso de que se produzca, aunque el señor Such dice que no, de un guarda de pesca, de un guarda rural y de pesca, no degenere en amiguismo y que la contratación de personal, si se realiza, se haga con la publicidad necesaria y responda a méritos, formación y experiencia de los aspirantes y no solo al hecho de ser afiliado al partido del Gobierno. El convenio no resolverá el problema del vertido de aguas de la depuradora al mar. Este problema es histórico y no sé si algún día se podrá dar solución al mismo, pero sin duda entendemos que el convenio es necesario, tiene fines muy importantes y esperamos que durante su ejecución se alcancen tales fines, se controlen los caladeros y recursos biológicos de nuestra costa y se solicite y se declaren zonas protegidas algunas de las zonas biológicamente sensibles como las praderas de Posidonia. Gracias. Grupo Municipal Ciudadanos. Señor Martínez, señora Albiñana. Sí, gracias. 5.000 euros con carácter anual y la previsible contratación de un guarda rural y de pesca. Ahora parece que no, pero no sabemos si previo a la firma de este convenio se va a retirar ese punto en los ayuntamientos y todos los órganos que deben firmarlo. Entendemos que debería ser así y si no, pues seguiremos considerándolo como previsible. Resultan obvios los valores paisajísticos y biológicos de la Serra Gelada y el retorno a los municipios, tanto de Altea como de Benidorm y del Alfás. Protegerlo es responsabilidad de todos, así como lo es participar en esta protección. Una participación que nos dará también mayor compromiso y entendemos que mayor capacidad de decisión. Nos preocupa esa previsible contratación por su coste y repercusión en el capítulo 1, también por los límites al incremento de la plantilla y, cómo no, por estar a día de hoy con los presupuestos de 2017, es decir, presupuestos prorrogados, lo que podría imposibilitar esa contratación en el caso de que se diera. Nuestro voto es favorable, pero indudablemente condicionado a la gestión de lo que se realice al respecto. Gracias. Gracias. Procedemos a la votación del punto número 2, que es convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, los ayuntamientos de Altea, Alfás del Pi y Benidorm y el Club Náutico de Altea para la vigilancia, control y gestión de la zona marítima incluida en el Parc Natural Serra Gelada y su entorno litoral. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 3 votos en contra. Punto número 3. Rectificación, modificación del inventario de bienes a 31 del 12 de 2017. Es un expediente meramente de trámite ordinario. Portavoz del equipo de gobierno. Bien, gracias, señor alcalde. Bien, como bien ha dicho usted,
es un expediente de mero trámite. Todas las dudas y quedaron aclaradas en la última comisión informativa de Hacienda y pedirles el voto a favor. Muchas gracias. Señora Huerta. Buenos días. Perdón por la voz, estoy un poquito ronca, pero vamos a ver si puedo terminar el punto. En primer lugar, nos llama la atención la fórmula utilizada para denominar este punto. Rectificación, modificación del inventario de bienes a 31 de diciembre de 2017. En el año 2014, hace 4 años, el Partido Popular impugnó el Pleno donde se pretendía aprobar la rectificación del inventario municipal por un importe de 39.117.000 euros. Difícilmente se podía en aquel momento tener conocimiento y opinión para emitir el voto que hubiera procedido por nuestro grupo cuando se impidió el acceso y la consulta de la anterior rectificación del inventario, para conocer las modificaciones y depuraciones del mismo, comparando así las diferencias y examinar los expedientes concretos de depuración y modificación. Hoy, en caso de votar a favor, estaríamos reconociendo que el Pleno del 12 de diciembre de 2014 fue válido, cosa que no es cierta. Hoy, 4 años después, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado que la actuación administrativa impugnada ha vulnerado el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución española de los concejales del Partido Popular, ustedes nos presentan este punto para su aprobación y automáticamente después, en la parte informativa del Pleno, nos suben el punto como dación de cuentas la ejecución forzosa. Digo forzosa porque ustedes han recurrido y han agotado todas las vías de la sentencia firme número 369/2015 de fecha 3 del 11 del 2015. No sé a quiénes pretenden ustedes engañar, francamente. Como bien dice su señoría en la sentencia, se han vulnerado los derechos fundamentales y, por lo tanto, al no haber dispuesto los concejales del Partido Popular en tiempo y forma de la documentación que se subía a pleno en diciembre de 2014, ese pleno es un pleno de nulo derecho. Y, por lo tanto, la convocatoria del pleno queda anulada automáticamente y ustedes tienen que volver a tramitar de nuevo ese expediente para dictaminarlo en pleno. Dar cuenta en el pleno no es la ejecución de la sentencia. El propio magistrado dice que la Administración, en este caso el Ayuntamiento, debe hacer lo necesario para dar cumplimiento a la sentencia. El derecho que se ha vulnerado ha sido en el acto plenario y, por lo tanto, se debe de resarcir en el propio Pleno, convocando una nueva sesión plenaria, dictaminándose en comisiones y subiendo para su votación a Pleno de nuevo el inventario de los bienes del año 2014. Usted, señor Arques, después de recurrir y recurrir, ha sido condenado a las costas y lo sabe. Tiene que repetir el pleno y no dar cuenta como quieren hacer aquí. Por lo tanto, solamente les voy a decir que cuando den traslado a este juzgado de lo acontecido hoy aquí, esta votación, mi abogado hará las alegaciones pertinentes. Por descontado, que daremos acreditación en el juzgado de su voto y, por lo tanto, en este punto hoy no les podemos apoyar. Muy bien, cambiamente Toch. Interviene. Gracias. Buenos días. A ver, en principio este punto, una vez revisados los expedientes con las altas y bajas y los informes del secretario municipal y del técnico responsable de patrimonio avalando con sus firmas los datos contenidos en el inventario, no debería tener mayor importancia o trascendencia que su mera aprobación. Pero hete aquí que la cuestión va más allá y tiene que ver de nuevo con el modo o manera de formular el enunciado en las propuestas y puntos del orden del día de los plenos. Ya en las comisiones del lunes, a los grupos de la oposición nos llamó la atención el enunciado del punto que nos ocupa en lo referente a la rectificación-modificación con la que empieza el título y coincidíamos en que nos chocaba el término modificación, ya que sugería la subsanación de un error y no una simple y llana actualización de inventario. El interventor municipal, el señor Nazario Ferrandiz, nos respondió algo así como que era mera formalidad y que se solía usar esa fórmula. Pues tengo que decirle, señor Ferrandiz, nos hemos tomado la molestia de buscar las convocatorias de plenos anteriores y para no extendernos demasiado, citaremos únicamente aquellos en los que nosotros formamos parte de esta institución, cuyos enunciados paso a citar textualmente. Año 2015, pleno 15 del 25 de septiembre. El enunciado del BAS 55-2015 rezaba así: revisión, actualización, inventario municipal. En el año 2016, en el pleno 5-2016 del 1 de abril, el BAS 199 decía: aprobación, inventario a 31 del 12 de 2015. Y el año 17, el pleno 6 de 2017 del 26 de mayo, decía:
propuesta de aprobación de la rectificación actualización de bienes y derechos que integran el patrimonio municipal al 31 de diciembre de 2016. Hasta aquí, y comprobando que la fórmula está lejos de ser siempre la misma, podríamos suponer que la propuesta de este año no es más que otra manera de expresarlo. Y así sería si no fuera porque en la parte informativa de este pleno encontramos la resolución de Alcaldía 526/2018, por medio de la cual nos dan cuenta de la ejecución forzosa de la sentencia firme número 369/2015, la cual confirma que el pleno 15/2014 hubo una omisión de información por parte del Ayuntamiento a los concejales del Partido Popular convocados a ese pleno, ya que no dispusieron de toda la documentación necesaria para poder documentarse sobre los puntos a tratar en el mismo, concretamente sobre el punto actualización y rectificación del inventario municipal. Hecho que supone, según expresa la sentencia, una vulneración del derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución española. Comprobamos, señor Arques, que con la dación de cuenta de la resolución usted da por finiquitada la mencionada sentencia. Y es cierto que el segundo punto del fallo de la misma dice, segundo, declarar que la actuación administrativa impugnada ha vulnerado el derecho fundamental 23 de la Constitución española. Pero le recordamos que con esta declaración usted asume y reconoce no solo pasarse por el arco del triunfo un derecho fundamental, sino que además vulnera la Ley 8/2010 de régimen local de la Comunidad Valenciana en su artículo 128.4, que dice: en todo caso, los miembros de las corporaciones locales deberán tener acceso a la documentación íntegra de todos los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados a que pertenezcan desde el mismo momento de la convocatoria. Y por si fuera poco, también el artículo 82 del ROF, que en su punto 2 dice: en el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la comisión informativa que corresponda. Así que, señor Arques, no gaste más dinero de los contribuyentes en recursos de pleitos perdidos y rectifique. Asuma sus faltas y subsane vulneraciones varias que, en nuestra opinión, pasa por la anulación del Pleno 15/2014 y su repetición de acorde con la legalidad. Con todo esto, ya no tenemos claro si el enunciado de este punto, esa modificación, está cargado de mala fe o simplemente es, como hemos dicho al principio, otra forma de expresarlo. De cualquier forma, sea una cosa u otra, la irregularidad está servida. Así que, de nuevo, nos vamos a curar en salud y nuestro voto va a ser en contra. Señor Arques, es desgastante, agotador y muy triste comprobar la utilización torticera que hacen de los enunciados de las propuestas para desvirtuar, falsear, ocultar, manipular y confundirnos con el fin de hacernos comulgar con ruedas de molino. Tan lamentable como vergonzoso. Y a las pruebas me remito. Muchas gracias. Muy bien, señor Martínez, Grupo Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, en este punto nosotros hemos revisado la documentación que se ha aportado entendiéndola como un trámite administrativo que refleja los movimientos altas y bajas en el patrimonio municipal. Algún día tendremos que sentarnos y hablar del coste que ha supuesto y supone para el municipio y para nuestros vecinos las sentencias y los recursos de los que se viene haciendo gala y ejercicio desde el inicio de la legislatura. Entendemos que es elevado, indudablemente, y no necesario para las arcas municipales ni para lo que es el municipio de Alpas del Pi. Entendiendo esto como ese trámite administrativo, observamos que con fecha 22 de marzo, previo a la comisión informativa, se recibe y se registra esta resolución, la 526/2018, de ejecución de sentencia firme. No entendemos por qué no se presentó en la comisión informativa, hubiéramos podido debatirlo, tener todos la misma información y saber realmente a lo que nos enfrentamos y a lo que nos afecta en la aprobación o no de este punto del orden del día que se sube hoy a pleno. Que realmente, si no has mirado con mucho detenimiento todos los decretos y resoluciones
en la plataforma, pues a priori no parece que tengan una relación previa, ¿no? Viene después en la parte informativa. Esto, desde luego, nos ha llevado a abstenernos en la votación. No vamos a aprobar el punto. Gracias. Pues vamos a proceder a la votación del BAS 65-2018, rectificación / modificación del inventario de bienes a fecha 31 de diciembre de 2017. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 5 votos en contra. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. El punto número 4 es el reconocimiento de compatibilidad para ejercer una actividad privada. El expediente se encuentra a disposición de los señores concejales. Interviene. Señora Álvarez. Muchas gracias. Bueno, desde el día 8 de julio, gracias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los agentes y funcionarios de la Policía Local de todas las comunidades valencianas podrán solicitar a sus respectivas corporaciones la compatibilidad con otro segundo empleo o actividad profesional de cualquier ámbito, siempre y cuando, como el resto de los funcionarios, no interfiera en su actividad como empleado público. Este hecho supone un cambio radical respecto a las policías locales, ya que hasta ahora a los agentes se les denegaba todas las compatibilidades con otras profesiones que no fueran de ámbito de educación o el arte. Para nuestro entender, el Partido Popular cree que se ha reparado una injusticia histórica y esto va a ser beneficioso para los ayuntamientos y los ciudadanos. Amparándonos en la sentencia citada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, nuestro voto, por supuesto, será a favor. Gracias. Cámbiame de 8. Gracias. En este punto nos remitimos al informe del Servicio de Recursos Humanos, que se manifiesta favorable al reconocimiento de la compatibilidad, tanto en cuanto ésta se ajusta a la legislación vigente, considerando además que el ejercicio de la segunda actividad privada no va a impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes del solicitante, ya que al tratarse de una actividad de docencia en el ámbito musical tampoco puede comprometer su imparcialidad o independencia como agente de policía local. Nuestro voto va a ser a favor. ¿A Torres? Sí, indudablemente lo entendemos como un requisito indispensable para cualquier empleado público que realice una actividad privada remunerada. La legislación lo ampara y indudablemente los informes también. Por supuesto, el voto será favorable. Pues vamos a proceder a la votación del punto número 4, BAS 242-2018, que es reconocimiento de compatibilidad para ejercer una actividad privada. ¿Votos a favor? Unanimidad. La parte 2 es informativa, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas desde la última sesión, desde la número 302 hasta la número 489, que están a disposición de los señores y señoras concejales en la corporación, en la intranet. Y dación de cuenta de resolución de la Alcaldía número 526, de fecha 22 del 3 del 2018, ejecución sentencia firme número 369-2015, de fecha 3 del 11 de 2015, procedimiento de derechos fundamentales, el número 696-2014, seguido en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Alicante. Y la parte número 3 es parte de control y fiscalización del cargo de gobierno. Ruegos y preguntas, que inicia el turno el concejal. Dígame. Perdón, una cuestión de orden. Tenemos una moción que en la comisión habíamos propuesto presentarla en coche. ¿Verdad es? Pues es el momento de justificar la urgencia de la moción, luego se votará la urgencia y luego se votará la urgencia y se batirá la moción. Por lo tanto, tiene bien 3 minutos para justificar la urgencia. Justifique. Muchas gracias. Creo que o 10 segundos para justificar la urgencia. La puedo justificar por el consenso del órgano plenario. Justificamos la urgencia en la comisión informativa del pasado 23, con lo cual yo creo que todos los compañeros son conocedores tanto de la moción como de los argumentos. Muy bien, pues vamos a proceder a la votación de la urgencia de la moción in voce presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad y procedemos a la explicación de la misma. Por un tiempo de 5 minutos, el Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, muchas gracias. La exposición de motivos
pasamos a leerla, los delitos de ocupación de edificios y viviendas calificadas como usurpación y tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización, artículo 245.2, o de forma violenta, artículo 245.1, han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en nuestras ciudades, en muchos casos promovida por grupos de delincuencia organizada, bien como meros intermediarios que tratan de obtener un lucro aprovechándose de la desesperación de muchas familias que carecen de una vivienda o que la han perdido en un desahucio, o bien que utilizan el inmueble ocupado como base de operaciones para otras actividades criminales, como es en el caso de tráfico de drogas en los denominados narcopisos. Este establecimiento, en los casos de ocupación ilegal, tiene su origen, por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar frente a las mismas una vez constatadas y promover un desalojo efectivo de los inmuebles en un plazo breve de tiempo, y, por otro, en una escasez de medios humanos y materiales para poder llevar a cabo la detección de estas ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo. La falta de respuesta por parte de los poderes públicos está generando una sensación creciente tanto de desprotección para los legítimos propietarios de las viviendas ocupadas como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones sin que se haga nada al respecto, así como de impunidad para las mafias que realizan este tipo de actividades delictivas. Se hace necesario, por tanto, reforzar urgentemente nuestra legislación para garantizar la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de vivienda. A este respecto, recientemente se ha registrado una proposición de ley con esta finalidad en el Congreso de los Diputados, cuya admisión a trámite pronto habrá de ser sometida a la toma de consideración de los distintos grupos parlamentarios. Entre las medidas recogidas en esta iniciativa cabe destacar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para legitimar a las juntas de propietarios a través de su presidente para instar el desalojo de viviendas ilegalmente ocupadas cuando supongan una perturbación para la convivencia y seguridad de la comunidad de vecinos. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente se tramiten a través del procedimiento de juicio rápido, con el fin de minimizar los plazos procesales y para permitir la inmediata recuperación del inmueble por el legítimo propietario en tanto dure el proceso. La reforma del Código Penal para elevar las penas en casos de ocupaciones ilegales y violentas de viviendas y para tipificar como delito específico las ocupaciones ilegales que o sean promovidas por grupos criminales organizados para obtener un lucro o bien que sean llevadas a cabo por dichas organizaciones para desarrollar otro tipo de actividades delictivas como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos. Por otra parte, cualquier iniciativa que aborde el fenómeno de las ocupaciones ilegales no puede ser ajena al origen que lleva a muchas familias a verse en manos de estas organizaciones criminales, que no es otra que la situación de necesidad de una vivienda cuyos costes no pueden afrontar o de las que se han visto privados tras un desahucio, en la mayor parte de los casos por circunstancias sobrevenidas y ajenas a su voluntad tras la reciente crisis económica. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, presenta al próximo Pleno, en este caso, en este Pleno ordinario, el siguiente acuerdo: que el Pleno del Ayuntamiento de Las Fras del Pi apoye de forma expresa la propuesta de modificaciones legislativas que se ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados para ofrecer una protección integral y efectiva de los legítimos titulares de derechos y para garantizar la seguridad y convivencia vecinal frente a la ocupación ilegal de viviendas. Y el punto 2, que los grupos políticos representados en el Pleno de la Corporación manifiesten la voluntad de adoptar e incrementar de forma progresiva las medidas tendentes a la protección de sus vecinos en los aspectos relacionados en la presente moción, poniendo especial empeño en salvaguardar sus intereses y atender las necesidades habitacionales en su caso. Este acuerdo se ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, dando cuenta del Pleno de la Corporación a las medidas adoptadas como consecuencia de los mismos. Por nuestra parte, pues entender que es una medida justa para ambas partes, tanto para la persona que tiene el derecho a la vivienda, a la propiedad, como aquellas personas que se ven en estas situaciones lamentables. Agradecer la buena predisposición de los grupos en la modificación. Nosotros acordamos retirar los puntos de los acuerdos para llegar a este segundo punto que recogía de alguna manera la voluntad expresa de los grupos políticos en trabajar en esa línea. Yo creo que eso es lo que realmente es importante y cabe destacar de esta moción. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Municipal Socialista. Gracias, señor alcalde. Bien, en primer lugar, agradecer la predisposición del Grupo Ciudadanos para poder consensuar entre todos la moción como quedó
como quedamos en la última comisión informativa. Como decía la portavoz del Grupo Ciudadanos, una moción justa y yo diría también que totalmente necesaria. Nuestro voto, como no, va a ser a favor. Es una moción, como he dicho antes, consensuada y recalcar el agradecimiento de mi grupo a su predisposición a llegar al acuerdo. Muy bien. Señora Huerta. Bueno, nos vamos a repetir, creo que todos. Como ya vimos esta moción en comisiones, se rectificó, llegamos a un acuerdo de forma consensuada en la mayoría de los grupos y efectivamente me parece que es una moción necesaria y yo personalmente ya lo he dicho por mis motivos personales que tengo y bueno, pues vamos a apoyarles. Cambiemos de tocho. Sí, buenos días. Sin duda, la ocupación a nivel estatal y comarcal, con la existencia de mafias organizadas y con miles de viviendas de bancos y de la Sareb ocupadas, representa un problema social y habitacional frente al que se precisa actuar y adoptar medidas desde la Administración central, autonómica y local. De forma urgente, se requiere un plan de actuación y no eludir afrontar el problema y mirar hacia otro lado, que es lo que hasta ahora han estado haciendo todas las administraciones. En este sentido, la moción es necesaria, pero también, sin duda, consideramos que es... Joder, tengo que empezar. El problema de fondo de las ocupaciones, y eso lo sabemos todos, es un problema habitacional, de falta de vivienda, de falta de políticas sociales, de programación urbanística y de vivienda, que ha degenerado, junto a otros factores, en parte en ocupaciones masivas. El problema que subyace detrás de las ocupaciones es que somos el Estado de la Unión Europea con más viviendas vacías y menos viviendas sociales. El problema es la falta de vivienda pública, la falta de vivienda social, la falta de vivienda protegida. El problema es que ha habido en la última década 700.000 desahucios. El problema es el acaparamiento masivo por compra por parte de los fondos buitres de miles y miles de viviendas en lotes a los bancos. El problema es el precio disparatado de los alquileres, de la burbuja de alquiler a consecuencia de todo lo anterior. Y para acometer y afrontar el problema, presenta el Grupo Ciudadanos a este Pleno una moción de medidas contra la ocupación y de forma simultánea ha instado en el Congreso la tramitación de una ley para tramitar judicialmente y de forma urgente desalojos de los ocupantes ilegítimos de vivienda. Y así seguimos instando políticas y medidas superficiales que no acometen el problema de fondo y que solo pretenden paliar los síntomas. Por el contrario, nuestra formación, Podemos, ha registrado en el Congreso de los Diputados una ley de vivienda presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El PSOE no ha tenido la valentía de registrarla como suya. El PP ha ejercido su derecho a veto como Gobierno y Ciudadanos, en la posterior votación de la Mesa del Congreso para admitir su tramitación, ha votado junto con el Partido Popular en contra de Podemos y del PSOE, por lo que de momento se ha rechazado su admisión a trámite. Se ha recurrido ante la Mesa del Congreso y veremos cuál es la decisión final dentro de 15 días. Impulsar políticas programadas sobre suelo urbano, rehabilitación de viviendas urbanas, creación de un parque estatal de vivienda social, penalización a los grandes tenedores de vivienda por mantener docenas de miles de viviendas vacías, exigir a las entidades de crédito rescatadas con 84.000 millones de euros por el Estado la cesión temporal del uso de dichas viviendas o la regulación del derecho de tanteo y retracto de la Administración pública en caso de ventas masivas de viviendas a fondos buitres son medidas que pretenden dar solución al conjunto de problemas habitacionales del Estado y que inciden de forma estructural en el problema de la ocupación masiva de viviendas. Consideramos que son las medidas adecuadas para acometer este problema, muchas de ellas ya reguladas incluso a nivel autonómico en la Ley de la Función Social de la Vivienda Valenciana 2-2017, de la que ha sido ponente o protagonista en las Cortes Valencianas nuestro alcalde, señor Arques. Represión, medidas policiales, ser expeditivo en los desalojos son meros parches que jamás conllevarán la solución de la problemática de la ocupación, que en el fondo es un problema habitacional de aplicación sistemática por el Partido Popular y del PSOE de políticas neoliberales en materia de suelo y vivienda. Nuestro municipio reúne todos los requisitos para la ocupación masiva de viviendas. Somos una ciudad dormitorio, el municipio se extiende en multitud de urbanizaciones y segundas residencias que no sabemos si están habitadas, desocupadas o en qué periodo del año están ocupadas.
En la moción contra los desahucios presentada en junio del 2014 por la PA se propuso la creación de un censo de viviendas vacías, que nos vendría muy bien disponer hoy del mismo. Llegamos tarde. Señor Arques, como no acometa usted un plan de acción municipal de vivienda, el día que descubramos que tenemos miles de viviendas ocupadas en Alfaz, no lo vamos a solucionar con medidas policiales y llegaremos tarde como es habitual. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues si no hay más intervenciones, vamos a proceder a la votación de la moción sobre ocupación ilegal de pisos propuesta por el Grupo Municipal Ciudadanos. Ha sido votada la urgencia. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Y pasamos, sí, a la parte 3, que es parte de control y fiscalización del órgano de gobierno. Ruegos y preguntas. Inicia el turno de intervenciones. Señora Álvarez. Gracias, señor alcalde. Señor Toni Sus, en el pasado pleno me recriminó mi denuncia sobre el estacionamiento que se estaba produciendo en el parking que este ayuntamiento tiene detrás del supermercado El Consum en el Albir, atreviéndose a manifestar que mi ignorancia sobre el tema era patente. Como aquí, y por imperativo dictatorial del señor alcalde, su primo, no se le puede replicar, aprovecho hoy para contestarle. Cuando uno quiere tirar balones fuera, se la apaña y se la inventa como quiere. En este espacio público al que nos referíamos, este ayuntamiento tiene puestas en cada entrada una señal de prohibición para caravanas. Por lo tanto, la misma señal de prohibición lo dice todo. No existe norma europea que habilite a una caravana el poder estacionar en un aparcamiento público y que pueda quedarse en el lugar el tiempo que le venga en gana. Allí había vehículos que estaban más de 3 meses. No me venga con historias de saber más que nadie, porque si tan claro lo tenía, y lo tiene, ¿por qué ha colocado un galivo en cada entrada para evitar que entren? Justo después de denunciarlo yo aquí, por supuesto. Nuestras denuncias siempre son coherentes y sensatas, y en esta ocasión también lo ha sido. Además, posiblemente hayamos contribuido a la prevención de males mayores por riesgos inadecuados e innecesarios. Cuando quiere faltar al respeto es usted un lince. Vamos, se las pinta solo. El que usted no se entere de nada no quiere decir que los concejales del PP hagamos lo mismo. Usted sabía que aquello no reunía las condiciones para el estacionamiento y su propia concejala de Seguridad Ciudadana, la señora Ten, lo reconoció en las comisiones. No tenía suficiente personal para controlar ese asentamiento, por llamarlo de alguna manera, y no se podía hacer nada. ¿Esas son sus soluciones? ¿No tiene suficiente personal? Me gustaría que me contestara. Es todo. Gracias. Gracias, señor alcalde. Voy a empezar a leer y se lo pasaré luego a mi compañera. Consultada a la Intervención General del Estado lo que exige para poder computar los gastos protocolarios y de representación en conceptos de comidas del alcalde y concejales dentro del municipio. Nos han contestado lo siguiente. En el caso de no poder justificar la conexión entre el gasto y el fin público perseguido, el interventor deberá emitir nota de reparto de legalidad, pues se trata de realizar un pago sin causa que lo justifique, ya que desde el punto de vista legal no se considera correcto por las razones ya apuntadas. Comenzamos el año 2009. 20 de enero, una comida para 40 personas, Hostal Noguera, 1.284 euros, sin justificar. 5 de enero, 21 comensales a 35 euros, 735 euros, restaurante Zut. En el mismo restaurante, 8 de enero, 79 euros. El día 16 de enero, Toca Pizzería, 89 euros, corporación. 20 de enero, nos vamos a Alicante, 1000 hojas de foie, atún de hijada, pulpo, confitado, alcachofas, martini, a 8,50. Y para terminar el mes, el día 31, nos vamos al restaurante Alicante, Valencia 11, nos gastamos 92 euros. Febrero, 6 de febrero, en la pizzería de Alicante, en la tarde-noche, 28 euros. Y al día siguiente, en Valencia, arroz de gambón, crujiente, ensalada de queso, etcétera, en el restaurante El Navarro, 86 euros.
El día 9, 24 comensales a 38 euros, 912 euros, restaurante Tacasa. El 13 de febrero, en Elche, 129 euros, martinis blancos, vino chardonnay, torrijas, presa ibérica, etc. El día 17, nos vamos al restaurante El Cantó. Aquí comemos por 211 euros 5 comensales y comemos paletillas de lechal, pescado, entrantes, un vino de 26 euros y para terminar sorbetes al gusto. Marzo, 5 de marzo en la taberna El Gourmet, 139 euros, lenguado merluza y los martinis blancos que no falten. 2 de marzo, volvemos al Hostal Noguera con 11 comensales y con un importe de 356 euros. 16 de marzo, servicio de catering, inauguración Fundación Frax, 3.531 euros, sin especificar nada y sin ningún albarán. 23 de marzo, volvemos de nuevo a la pizzería, Pizza for You, 36 euros. 31 de marzo, hoy nos vamos de almuerzo, tortilla, tostadas con jamón, Rioja, zumo natural, coca, solos, para 8 comensales y nos cuesta 66 euros. Mayo, empezamos pronto el día. En el restaurante Batiste Santa Pola nos gastamos 183 euros para 3 personas. Quisquillas, arroz de banda, fideuá, pescadito, calamares, a la romana y patatas voladoras. Día 2, supermercado La Nucía, por 93 euros. Compra un soporte para rollos de cocina, berberechos naturales, cebolla, scotch, Fackelman batidor capuchino, tabla para cortar de bambú, media docena de huevos y 3 sartenes esmaltadas, una taza de té. Día 5, supermercado La Nucía. Hacemos la compra familiar, 45 euros. Caldo de gallina, conejo, fairy, lejía, estrella, in vitro, Selex, quitagrasa, caldo de pescado. Señor Lledó, vaya finalizando. Gracias. El día 5 y el día 8 vamos a Casa Enrique. Tenemos 3 facturas, una de 86, otra de 54 y una de 176. Voy a continuar yo porque como veo que el señor alcalde no quiere que se entere mucho de lo que consume, pues continúo yo, no pasa nada. Lo primero de todo decir, apuntar que el 90% de las facturas que presentamos carecen de justificación y no existe ningún reparo del señor interventor para su pago. Todo vale en el Ayuntamiento de Alfaz. Los comensales, tanto el señor alcalde como sus respectivos concejales, comen continuamente lo que quieren. Yo voy a empezar por Santa Rita. Santa Rita en el 2009, el día 22 de mayo. Vuelven a hacer ustedes lo mismo que hicieron en el 2008. A los sufridos funcionarios, pádel en La Nucía 87 euros, en el restaurante un aperitivo por 52, pero ustedes se marchan unos al Little Buddha en el Albir 38 euros y los otros al restaurante La Almarsa 520 euros para 20 comensales. Santa Rita es para unos, pero para otros no, desde luego. El día 7, para terminar de rellenar la despensa, compramos en el supermercado de La Nucía un bote de fabada, un bote de lentejas, un bote de espárragos, uno de champiñón, un manojo de rábanos, un manojo de cebolla tierna, boquerón nacional y atún, por un importe de 28 euros. Vergonzoso que se vaya a hacer una compra de este calibre con dinero público. Vergonzoso. El día 23 volvemos a Valencia, al restaurante Navarro, arroz negro de la casa, calamar fresco, trufa revuelto de foie, por un importe de 83 euros. Seguimos, el día 26 nos toca el italiano, restaurante La Brucheta, 89 euros. El 27, un alquiler de un equipo de sonido, sin ningún tipo de justificante, por 1.881 euros. Y vamos a terminar el mes con una buena paella, el día 30 en el bar-restaurante San Miguel. En junio, el día 4, en el Raspallón nos gastamos 78 euros. El día 26, en el restaurante Gula Gula, 121 euros. El 27 de junio, en Valencia, calamar fresco, solomillo de foie, etcétera, etcétera. Martínez a Gogó, 84 euros. En julio, el día 1, en un local de aquí abajo, en el Arabí, que se llama Arabí Multiservicios Alfaz, aquí nos gastamos 184 euros. Reunión de urbanismo a 1 kilómetro del ayuntamiento, señores. Y no sabemos quiénes se reúnen. Eso sí, comen quisquilla de Huelva, langostino tigre, cigala, gamba blanca de Huelva, tortillita de camarón, ortiguillas de mar, pescado en adobo, salpicón de marisco, etc. El 2 de julio vuelven al Raspallón, 56 euros en una picada sin importancia.
El día 3, en el restaurante Pachá, cochinillo, arroz con rape y almejas, aguacate con anchoas, arroz del mar y verdura, y por un importe de 165 euros. Volvemos al Nou Raspalló el día 5, 197 euros, sin especificar ni qué comen, ni cuántos comen, ni por qué comen. El día 7, en el Canonche, 676 euros, para 10 comensales. El día 8, Casa Enrique, 758 euros, 10 comensales. El día 20, en el Gula Gula, 53,77. En agosto estaríamos de vacaciones, pero cuando vuelve el día 29, directamente se va al ZUT y nos cuesta 106 euros. En septiembre, ya no me va a dar tiempo porque sé que me va a cortar porque no le interesa que esto se escuche, se gasta el día 1 de septiembre 75 euros en el Piripi, tartar de atún, sepionets, montaditos de ibérico, berberechos al vapor, etc. Tengo entendido que cerquita de su casa. El día 11, en La Torreta, 69 euros. El día 23 en el ZUT 195, el día 24 finalizo en el Sagüel de Skrizik, hace un almuerzo por 560 euros y el día 30 en el Central, sin siquiera ticket, porque esto es una reserva de un camarero cuando toma la nota, no hay ningún tipo de factura, lechal, lubina, ensalada del chef, boquerones, calabanes, martínez, 121 euros. Y me quedo en octubre para el próximo pleno. Muy bien, muchas gracias. Vale. ¿Empiezo? Vale. Empiezo este punto con un agradecimiento. Agradecemos a Bodegas Mendoza que este año nos hayan incluido a toda la corporación en la invitación a la Enoescapada que viene celebrando con gran éxito en sus instalaciones desde hace unos años y les deseamos que sigan cosechando los éxitos y premios tan merecidos. Como están murmurando, espero que el alcalde nos haga entrega de las entradas, que creo que se las han dado a él. Continúo con ruegos. Rogamos a este equipo de gobierno que empiece a tener en cuenta que la igualdad se persigue día a día y todos los días del año. Y una de las miles maneras de hacerlo es tener en cuenta el lenguaje inclusivo. Y no solo se debe tener en cuenta en documentos administrativos, también en la redacción de las noticias que suben a la web municipal. Por citar un ejemplo, leemos el titular de una noticia del pasado día 23, los voluntarios del Alfaz dedican en 2017 más de 7.700 horas a labores sociales. Desconocemos cuántas de los 51 voluntarios que cita la noticia son mujeres, pero podríamos asegurar, sin equivocarnos, que ellas son mayoría, y no se las nombra, se las invisibiliza detrás del género masculino. Otro ruego. Rogamos que dejen de vacilarnos en las comisiones, porque es impensable que el concejal de urbanismo no sepa que una empresa está pasando facturas, en total vimos un total de 7, por conceptos como servicio contenedor de escombros, servicio contenedor verde, servicio contenedor mezclado, servicio mantenimiento contenedor, horas mano de obra peón, todas con el mismo número de albarán entre los meses de junio a octubre y por un importe que sumadas asciende a 9.047 euros. Y ante nuestras preguntas diga que no sabe y le pase la pelota al concejal de Servicios Técnicos, que a su vez responde que también lo ignora y que lo mirará. Y aquí van las preguntas. ¿Piensan aprobar los presupuestos para este ejercicio o pretenden operar con los presupuestos prorrogados del 2017? Lo preguntamos porque a estas alturas del cuento tenemos una ligera idea de qué va la cosa y creemos que la prórroga automática es una fuente de toda clase de complicaciones, además de que puede ser utilizada como arma política que permite evitar el debate con la oposición. Prorrogar el presupuesto es tener muy poco margen de maniobra. Las partidas de gasto corriente del ejercicio precedente se mantienen, no se prorrogan aquellos gastos que ya han sido ejecutados, no pudiéndose introducir otros nuevos. Dicho para que se entienda, esto viene a significar que no se construye por segunda vez la carretera que ya está acabada, pero no se puede plantear la construcción de una nueva, ya que no hay partida presupuestaria que lo respalde. Es decir, no existe capacidad para decidir nuevas inversiones o modificar las existentes para dedicarlas a atender nuevas prioridades, ya sean sociales o económicas. Y es que, al ser prorrogados, no tenemos una planificación real del municipio y, en cuanto a inversiones, no habrá inversión en políticas sociales, ni educativas, ni culturales, ni deportivas. La no existencia de un nuevo presupuesto esfuma las escasas esperanzas de contar con algo más de oxígeno mediante una reorganización de ingresos y gastos en favor de las necesidades reales. Genera una parálisis económica, además de un estado de inseguridad jurídica que son muy perjudiciales para la economía en general, sea cual sea el tamaño del municipio.
Normalmente, los gobiernos que no aprueban los presupuestos son aquellos que no cuentan con los apoyos necesarios. Así que nos gustaría saber por qué un gobierno que cuenta con mayoría absoluta, siendo su segunda consecutiva, y por tanto tendría que tener los presupuestos listos en enero, a finales de marzo ni los tiene ni se los espera. Mientras llega su respuesta, podemos adelantar algunas causas: incompetencia, desidia, negligencia, indolencia. Una mala gestión de un gobierno que con mayoría absoluta ni siquiera es capaz de aprobar el documento más importante del ayuntamiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Pérez. Señor Martínez. Señora Torres. Sí, muchas gracias. Bueno, nos gustaría saber a qué se refiere el señor Arques cuando en la convocatoria del Pleno nos dice que, y cito textualmente, previa consulta con los señores y señoras portavoces de los grupos políticos municipales que conforman la corporación, he resuelto. Bien, ¿se refiere usted al WhatsApp enviado por su portavoz? Bueno, le leo textualmente. Buenos días a todos. Con motivo de la Semana Santa adelantamos las comisiones informativas al viernes 23 y el Pleno al miércoles 28 en el horario habitual. Si eso es a lo que llaman ustedes consulta o consenso, ya voy entendiendo algunas cosas. Como, por ejemplo, lo que ustedes llaman dedicación extraordinaria. Vaya usted a saber a qué, y digo esto porque si se refieren al trabajo realizado, no sé a qué esperan ustedes a tomar medidas. En serio, ¿cómo se atreven a tratar de ineptos a más del 90% de la plantilla? Y si no de ineptos, al menos de tacharles de poco dedicados. No nos tomen más el pelo, por favor, pero sobre todo no se lo tomen a los no señalados para esa especie de gloria temporal en la que 13 trabajadores de este ayuntamiento cobrarán en un mes el sueldo del año de muchos trabajadores, 14.650 euros. Pero no nos equivoquemos, aquí también hay truco. Los hay que cobran 300 y otros, mucho más especialmente dedicados, cobran 2.400. Un escándalo. Contratan a un arqueólogo 6 meses, 11.580 euros con 10 céntimos, y ya van 2. Al considerar acreditada la excepcionalidad y necesidad urgente e inaplazable de su contratación. Pero hasta ahora no han sido capaces de aumentar la plantilla de la policía local, que entendemos que realmente sí que es urgente e inaplazable tras tantos años con puestos de interino para muchos de ellos. También hablamos de su falta de previsión, o cómo lo llamaría usted a que un trabajador realice, entiendo que fuera de su jornada, 46 horas durante 10 días con una gratificación de 621 euros con 26 céntimos. Vamos, lo que algún pensionista cobra al mes. Claro que esta acción que tiene lugar en julio y ustedes lo presentan en enero, pero es que además dicen que justificando el retraso, que no era previsible, en concreto que la urgencia y la necesidad de su realización imposibilitaban su previsión. Y hablamos de un campus de música y un campus de arqueología. Increíble. Por lo visto, se encontraron ustedes los campus bajo una seta. ¿Cuál es el problema que les lleva a ustedes a no ser capaces de una previsión mínima? Una planificación en la que, no sé, un trabajador no deba esperar 8 meses para cobrar un trabajo realizado, o que se pueda planificar y que se pueda acceder a esa función algún desempleado del municipio, a tener una bolsa de trabajo para estos imprevistos, o que el grupo de dedicación extraordinaria deje de percibir el sueldo de 3 y que si vamos a poder contratar a un guarda rural, si lo podemos contratar a desempleados del municipio para determinadas funciones. La gestión que está usted realizando, señora, que es penosa. Paso la palabra a mi compañero. Gracias. Sí, muchas gracias, Maribel. Sí, muchas gracias, señor alcalde. 3 preguntas y 2 ruegos solamente. En relación al escrito 2018-002254, de fecha 20 de marzo, relativo a la licencia de edificación solicitada por la mercantil Burger King Spain S.L., o sea, no me acuerdo, el pasado mes de diciembre de 2016, esto es hace ya casi 1 año y medio, pues quisiéramos saber por qué razón desde el Ayuntamiento se está o no se está, como recoge el escrito, atendiendo a principios bajo los que debe actuar la Administración en lo que a dar un servicio efectivo a los ciudadanos y a las empresas cabría añadir, respecta en cuanto a la objetividad y transparencia de la actuación administrativa y, sobre todo, en cuanto a la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. Acabo de citar el escrito de estos señores. ¿Podrían, por favor, explicarnos por qué se tardaron 6 meses en requerir a la mercantil para subsanar el desvío de la línea eléctrica que afecta a la parcela, requerimiento que curiosamente no se exigió al supermercado Aldi, sito sobre el mismo solar, cuando se edificó? Según recogía la prensa no hace mucho tiempo, el online Alicante Plaza, el día 18 de marzo, en Villajoyosa, con un gobierno local del mismo color que aquí tenemos, del mismo partido
al que pertenecen ustedes, la misma sociedad tiene previsto abrir antes de verano un restaurante, como el que aquí mencionamos, que creará cerca de 25 puestos de trabajo. ¿Podrían, por favor, explicarnos cómo desde el Ayuntamiento, tal como recoge el escrito de estos señores sufridos, se ha obviado el principio de celeridad en la tramitación de los expedientes exigido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y veintitantos desempleados del Alfaz del Pi han perdido la oportunidad de tener empleo durante este último año y pico? ¿Hay algo que explique esta dejación en su obligación de procurar el desarrollo económico de nuestra ciudad y de sus vecinos? A ellos y a nosotros nos gustaría conocer por qué pasan estas cosas en el Alfaz. Paso a otro asunto. El pasado 26 del corriente, un diario también, a través de la prensa, un diario online de alcance nacional informaba que en el CEIP Racó del Albir se votó 2 veces el modelo lingüístico del centro, en el claustro de profesores, algo que es a todas luces poco legal, dado que esa votación debe de ser llevada a cabo en el Consejo Escolar, tal como está establecido en la ley, con la participación directa y con el conocimiento de los padres. Bien, dado que la primera votación produjo un resultado que, según fuentes del centro, cita la noticia, no debió de gustar a sus socios de gobierno en el Consell y se volvió a votar hasta que salió lo que le gustaba a la señora Campello, que estaba ayer en una manifestación por la libertad de los presos políticos en Valencia, y al señor Marzá, que son al parecer quienes alguien ha debido decidir que deben supervisar la educación, o bueno, algunos padres lo llaman adoctrinamiento, de los más jóvenes de nuestros vecinos. Señora Muñoz, señor Arques, nosotros entendemos que, de ser cierta esta noticia, constituye un hecho de enorme gravedad, ya que no solo se están vulnerando el derecho legal de los padres a participar en las decisiones que afectan a la educación de sus hijos, sino que, peor aún, se están llevando a cabo actos claramente contrarios a la ley al permitir tanto la comunidad escolar como ustedes, en tanto que representantes del municipio en ese consejo, que se lleven a cabo actos en apariencia de dudosa legalidad. Primer ruego, señora Muñoz, pongan a disposición de este pleno municipal las actas de las votaciones sobre el proyecto lingüístico de centro de los centros públicos del Alfaz, que se hayan celebrado hasta la fecha, para que los representantes de los ciudadanos podamos verificar que esas votaciones se llevaron a cabo dentro de la ley. Segundo ruego, convoque de inmediato una reunión extraordinaria del Consejo Escolar Municipal en la que se aclare este lamentable suceso en presencia de todos los miembros del mismo, concejales de la oposición incluidos, y de la inspección de la Consellería. Muchísimas gracias, no tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Finaliza el portavoz del equipo de gobierno. Gracias, señor alcalde. En cuanto a este último ruego, no tenemos competencia. Desconozco si se ha votado 2 veces, 3, una, pero no, lo que sí es cierto es que la administración local no tiene competencias, la que tiene competencia es la administración autonómica. De todas formas, nos informaremos y les pasaremos la información. En cuanto al tema de la licencia de esta sociedad, sí que es cierto, desde hace tiempo presentó, no recuerdo en qué día, bueno, cuando presentó una licencia, no sé cuándo la presentó, repito, desde que la presentó hasta ahora ha ido subsanando deficiencias que tenía, incluso aún tiene deficiencias por subsanar, con lo cual, hasta que no subsane todas y cada una de las deficiencias que ha presentado en el proyecto, no va a tener ningún tipo de licencia, ni esta sociedad ni ninguna otra. Nosotros no funcionamos así. No sé otros ayuntamientos, otras corporaciones, cómo funcionan. Los concejales del Partido Popular se ríen porque ellos sí que funcionaban así, esta vez es evidente. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. En cuento a la pregunta que se hizo en comisión informativa, que la portavoz del grupo Canviem Entre Tots dice que le vacilamos. Señora portavoz, me preguntó sobre una serie de facturas que no son de mi concejalía, con lo cual le dije que lo desconocía. El titular de la concejalía le dijo que no se acordaba de todas las facturas, como es normal no acordarse de las facturas de todo un año, y le dijo que lo iba a mirar. En la próxima comisión ya le contestaremos, no se preocupe. Sí, aquí no se trata de vacilar, se trata de, entre todos, intentar avanzar. Recogemos todos los ruegos que han hecho y nada más. Gracias. Muy bien, pues no habiendo más punto de orden del día, se levanta sesión.